Bueno, sé que es una hora un poco difícil, pero voy a tratar de hacerlo de manera rápida y concreta. No pudo venir Lenquisa Angulo, que manda saludos desde Cusco. Ella es la coordinadora nacional, entonces yo estoy exponiendo en vez de ella. Y un poco lo que quiero presentar es qué es el PAC. El PAC es el Programa de Adaptación al Cambio Climático en Perú y trabaja en dos regiones, en Cusco y Apurímac, que son en la zona sur de nuestro país. Bueno, el PAC en verdad es una iniciativa bilateral entre el gobierno de Suiza, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y el Ministerio del Ambiente de Perú. No tiene un alcance nacional, pero se concentra en las dos regiones que les acabo de mencionar. Y lo lidera una ONG que se llama el Beta Swiss Intercooperation, con un consorcio facilitador de otras dos instituciones más, y es ejecutada por dos gobiernos regionales, el gobierno regional de Cusco y el gobierno regional de Apurímac. Entonces casi todo el manejo, la gestión es compartida del programa. La siguiente. Bueno, el PAC comenzó su primera fase de implementación en el 2009 y terminamos en febrero de este año. Ahorita estamos en una etapa de consolidación y ya se acaba la primera fase. Ahí es continuidad en una segunda, ¿no? De 3 o 4 años. Bueno, el objetivo específico de este programa es que las poblaciones e instituciones públicas y privadas de las dos regiones, de Cusco y Apurímac, implementen medidas de adaptación al cambio climático y que además se hayan capitalizado aprendizajes y incidido en políticas públicas. Sin embargo, ahora no voy a presentar todos los componentes que tiene el PAC porque sería muy larga la presentación y me voy a centrar solo en el de investigación. Bueno, entonces ahí está la ubicación de las dos regiones en el sur andino de Perú y unas vistas de las microcuencas en las que trabajamos, porque trabajamos a dos niveles, a nivel de las regiones que están en rojo y a nivel de una microcuenca en cada de las regiones, entonces son como pilotos. Estos son los campos o resultados o componentes del programa. El primero es el de investigación, que es el que vamos a centrarnos ahora, en el que se han hecho diagnósticos de vulnerabilidad que tienen como características de que son integrales. Es decir, tienen varias temáticas de investigación, clima, agua y como ya lo voy a decir. El segundo es el desarrollo de información, que está centrado en los sistemas regionales de información ambiental en cada una de las regiones. El tercero está más focalizado en lo que son ya las medidas de adaptación tanto a nivel local en las dos microcuencas y también en las regiones. Y el cuarto, que es el más grande de todos los componentes, tiene bastantes entradas y está centrado en lo que es políticas públicas, en lo que son transversalización de la adaptación al cambio climático en políticas e instrumentos, tanto transsectoriales como sectoriales, en el fortalecimiento de capacidades y en la gestión de conocimientos. El PAC trabaja en tres ejes prioritarios, tiene esta estrategia, en el agua, en la seguridad alimentaria y de riesgos. Y el centro del análisis o del enfoque es la vulnerabilidad humana y específicamente los medios de vida de las poblaciones. Tiene una doble estrategia de intervención y trabaja a tres niveles, como se ve en la parte de abajo, local, regional y también tiene implicancias en lo nacional. Y bueno, se trabaja desde abajo para arriba con la generación de conocimientos, que es el componente 1 del programa, que es conocer vulnerabilidades de las poblaciones rurales en Cusco y en Apurímac. Y se sigue a experiencias piloto de adaptación en las microcuencas, que también las hemos hecho, y se han apoyado mucho con los municipios distritales de las microcuencas en las que colaboramos. Esto a su vez nutre las estrategias regionales de cambio climático. En Perú existe una estrategia nacional de cambio climático y a su vez es política que cada región de las 24 tenga su estrategia regional de cambio climático. Entonces, a través del PAC y con los gobiernos regionales se ha colaborado para que se formule estas estrategias. También esto sigue subiendo al siguiente nivel, que es la transversalización de la adaptación en los procesos e instrumentos de desarrollo, y ahí es donde se hace el nexo con lo que viene desde lo global a lo nacional. Tenemos asesoría científica de universidades de Suiza, lideradas por la Universidad de Zurich y otros centros, para todo el tema de modelamientos y otras metodologías.
de modelos climáticos globales, aportes al proceso en la negociación internacional. De hecho, en las últimas conferencias de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas, el PAC ha participado y también ha sido escogido como la experiencia nacional a nivel de Perú representativa y presentada por el Ministerio del Ambiente. Y también actualmente venimos ayudando a la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático de Perú, que es de fecha del 2001-2003, no recuerdo bien, y que se está actualizando. Ahora, estas son las vistas de las microcuencas, que es en la que me voy a centrar. Trabajamos en Apurímac y en Cusco. En Apurímac, en la microcuenca Moyobamba. Esta es una vista general. Como dicen, la región de Apurímac es como si tomaras una hoja de papel bond y la doblaras, y ese es más o menos el territorio que tenemos en Apurímac. Está en el distrito de Juan Espinosa Medrano, en la provincia de Antabamba. Es una microcuenca con bastante gradiente altitudinal, va desde los 2.800 a los 4.900. Hay 5 comunidades, básicamente agrícolas y como segunda actividad importante pecuarias. Hay irregularidad de lluvias que se percibe por la población, incremento en las temperaturas medias y en las temperaturas extremas, y también hay recurrencia de sequías y heladas. En la otra región, la otra microcuenca se llama Huacrahuacho. Es una microcuenca compartida entre 2 distritos, el de Checa y Conturcanqui, y está en la provincia de Canas. Es netamente altoandina, como se puede ver la diferencia entre las vistas. Ahí casi es plana y no hay mucha vegetación, son pastos naturales, pastos cultivados y chu en su mayoría. La altitud va desde los 3.800 a los 5.200. Hay 16 comunidades pecuarias, a pesar de que esta microcuenca es casi 3 veces más pequeña que la de Moyobamba. Y en estas la agricultura se ha ido perdiendo por diversos factores a lo largo del tiempo. También hay las mismas características de irregularidad en lluvias, incrementos de las temperaturas y sequías y heladas recurrentes. Entonces, aquí es donde se han implementado diferentes estudios y se han hecho los diagnósticos integrales de vulnerabilidad. También a nivel regional, pero básicamente son esos 2 niveles, ¿no? Esta es un poco la lógica de intervención del programa. Solamente me voy a centrar en el R1, que son los estudios locales. Lo demás es para saber que hay más acciones de colaboración con el PAC, que tiene que ver con información, con medidas, con políticas y con fortalecimiento de capacidades. Entonces, a nivel local de las microcuencas, estos fueron los estudios que se hicieron en esas 4 temáticas: agua, agro, riesgos y cultura. Esta experiencia se concibió de esta forma y así se hizo porque tenía un doble fin. Además de desarrollar diagnósticos, de conocer las vulnerabilidades en estos temas, lo que se apuntó y se orientó también fue a fortalecer y desarrollar capacidades de investigación de los actores regionales de Cusco y Apurímac y de instituciones nacionales y regionales. Entonces, por ejemplo, el PAC no hizo directamente los estudios, sino que tuvo diversos convenios con instituciones para desarrollar cada una de las temáticas. En el tema de agua está la oferta de agua actual y futura, que nos apoyó CENAMI. En la demanda actual y futura, el IMA, que es el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, que es un proyecto especial de la región Cusco, o sea, es parte del Estado, y que también hacen investigación. El tercer tema en agua fue el análisis de conflictos en torno al agua y su interrelación en factores desencadenantes por variabilidad climática y cambios climáticos, que lo hizo el Centro Bartolomé de las Casas, que es el colegio andino en Cusco y que tiene una experiencia de 35 años en trabajos sociales. Entonces, con estas 3 entradas en el tema agua se trató de tener un análisis integral, ¿no? Tanto en la oferta, en la demanda y en la gestión y conflictos. En el tema de agro nos apoyó PREDES, que es el Centro de Estudios y Prevención de Desastres, y que además hace parte del consorcio del programa. Y bueno, se hizo una caracterización e identificación de factores de vulnerabilidad de los sistemas productivos en las 2 microcuencas y de los tipos de productores. Y también tuvimos el tema de riesgos, que el título del estudio de riesgos de desastres asociados a eventos climáticos, en especial los que tienen que ver con lluvias fuertes, precipitaciones intensas, y también lo que son remoción en masa, deslizamientos, lo que decimos en Perú los huaicos, en poblaciones, y también la afectación a las infraestructuras públicas. También nos apoyó en este estudio PREDES. En el tema cultural
nos apoyó el CBC, el Centro Bartolomé de las Casas, y también tuvimos un estudio sobre percepciones de la población rural altoandina sobre manifestaciones del cambio climático y los riesgos climáticos. De hecho, este estudio, el de cultura y el de agro, entre CBC y PREDES lo hicieron de manera conjunta. Entonces hubo mucha coordinación entre ambos equipos. No voy a presentar todos los resultados de los estudios porque sería muy largo, pero lo importante es que hubieron evidencias científicas y también conocimiento local que en muchos casos coincidieron, se respaldaron y también en otros ayudó a la reflexión si es que hubo por ahí algo que no coincidió. Y que otra reflexión que tuvimos al hacer los estudios en todo este proceso fue que el cambio climático se añade a una problemática ya preexistente en cada una de las microcuencas. Entonces, las investigaciones del PAC lograron identificar que sí había cambios en el clima a través del análisis de tendencias históricas y también había cambios en la disponibilidad de los recursos naturales en las dos microcuencas, que concordaban además con las percepciones campesinas, en su mayoría, y que daban pautas de las manifestaciones del cambio climático en los Andes y que puede ser comparable con otras regiones altoandinas del sur de Perú. Entonces, todos estos resultados ayudaron a que hay ciertas actividades económicas que no son sostenibles porque no están de acuerdo con las tendencias y las proyecciones en el clima y que no son sostenibles con esto. Y bueno, otra cosa que nos ayudó muchísimo es la necesidad de redefinir estrategias de desarrollo con resultados extensibles, ¿no?, a territorios más amplios. Un ejemplo de esto es lo que sucede en Huacrahuacho, que es la microcuenca la más plana y la más alta, que hace como 20 años se apostó por la introducción de ganado vacuno mejorado, Brown Swiss, pero el Brown Swiss se alimenta de pasto cultivado que se tiene que regar, y en la microcuenca Huacrahuacho una de las evidencias es que la precipitación está disminuyendo a razón de menos 12 milímetros al año. Entonces, ¿cómo vas a hacer si introduces vacas que consumen más pastos, que a su vez consumen más agua, si tienes una disminución de precipitación tan elevada, ¿no? Entonces ahí un poco se tuvo que hacer bastante incidencia y reflexión y discusión con los gobiernos distritales, ¿no? Estos son un poco algunos de los más importantes. En el caso de Cusco, en la granja Caira, se ha encontrado un incremento de la temperatura media del orden de 0.1 a 0.4 centígrados Celsius al año. Esto es lo que les comentaba, lo de la precipitación en Huacrahuacho. Ahí se puede ver desde 1964, no, 1900, ay, no lo logro ver, hasta el 2008, 79, ¿no? Sí, 79 al 2008 es el registro. Y que es bastante grave, ¿no? Menos 12 milímetros al año. En el caso a nivel de los rangos térmicos también se puede notar una tendencia en variaciones y lo que también es importante es el incremento en el coeficiente de variación de las lluvias, es decir, las lluvias se presentan con mayor irregularidad ya tanto en el inicio como en la intensidad, que es el siguiente. Entonces las lluvias en estas microcuencas se han movido de temporalidad, pero además se concentran en periodos más cortos, lloviendo de una manera más torrencial, por lo tanto esto afecta también a la erosión de los suelos. En el tema regional la lógica es la misma, de trabajo también hay estudios, información, todo lo demás. En el tema regional también se hicieron investigaciones en los mismos temas que ya presentamos, agua, agro, riesgos y cultura, pero además se incluyeron dos temáticas más, las de clima, que no se logró hacer a nivel de las microcuencas, por lo que ya vienen diciendo mis compañeros. En Perú existe una limitación bien grande en lo que son estaciones meteorológicas y también estaciones meteorológicas con registros que puedan ayudar a estas investigaciones. Entonces, en clima, a nivel regional, sí se hizo una caracterización climática que básicamente son tendencias históricas y escenarios de cambio climáticos proyectados al 2030 y 2050 por CENAMI. Y en el tema de economías, también se hizo una reflexión y proyecciones en lo que serían los escenarios socioeconómicos de ambas regiones de Cusco y Apurímac en algunos sectores, no en todos, en los más importantes, que todo esto también se priorizó. Y una valoración económica de los impactos del cambio climático. Aquí nos ayudó una institución que se llama Libélula, que es una empresa consultora ambiental. Y bueno, ahora sí, lo que es el tema de la presentación, los diagnósticos. Aquí se puede ver una secuencia de cuáles fueron los estudios
Bueno, ¿qué se hizo durante la realización de los estudios? Lo que más nos importa es la última, pero un poco para ver la secuencia en el tiempo, ¿no? Entonces los estudios comenzaron en junio del 2009 y aquí el primer momento es una base metodológica común porque eran distintos equipos disciplinarios de instituciones diferentes y cada uno experto pero en su tema. Y ninguno con una experiencia, bueno, sí algunos con experiencias previas como Senami en trabajos de cambio climático, de variabilidad climática y de adaptación. Entonces aquí lo que se logró, lo que se hizo fueron reuniones interinstitucionales de coordinación, los TDR se compartieron, se socializaron y todo, y talleres de construcción metodológica para la integración. Desde un principio se buscó hacer un esfuerzo en tener algunas cosas comunes entre todos los estudios para que la integración sea más fácil. Luego ya se hizo muy rápido la investigación en campo en las microcuencas, este es el caso de las microcuencas. Se hicieron talleres de línea de base, primero reuniones informativas con la población y con las autoridades de las 2 microcuencas, con 3 municipios distritales. Y luego se hicieron talleres de línea de base para tener una base común para todos los estudios y que no se repitan las mismas encuestas y fichas a cada rato a la población, y la investigación en campo en sí, que fue un equipo multidisciplinario y bueno, todo eso. Luego vino una etapa de socialización y validación en la que hicieron talleres de socialización entre los equipos de trabajo, y también se hicieron talleres de validación de los resultados preliminares con la población, que ayudó muchísimo a afinar muchas cosas que quizás los investigadores no se habían puesto a pensar y que surgieron en el camino. Esto se hizo con las poblaciones, ¿no? Y el tercero, la etapa cuarta, que es la de integración y síntesis, en el que se hizo un taller, en el que ahí se hizo el ejercicio de tener lo de la vulnerabilidad con sus componentes desde cada una de las temáticas. Y la última es ya en sí la elaboración del diagnóstico, que son los que tengo ahí impresos ya, tanto para Cusco y para Purima como para Huacrahuacho y Moyobamba. Entonces, hay algunas características de esta investigación, que es interinstitucional, interdisciplinaria y también tenía un fuerte componente intercultural. Gracias al CBC, al Centro Bartolomé de las Casas, se hicieron protocolos de diálogo con las comunidades. Y bueno, ahí un poco se ve también, hubieron muchos líderes comunales que nos apoyaron, no solo haciendo rol de informantes, sino como participantes mismos de la investigación. También los enfoques que tuvo la integración fueron el de vulnerabilidad, básicamente, en eso nos centramos, y en el enfoque de sistemas, porque estábamos haciendo la investigación en 2 microcuencas altoandinas. Aquí se hizo ejercicios bastante simpáticos de cómo conocen ellos, las poblaciones, su realidad a través de modelos gráficos, modelos cualitativos, y por ejemplo uno de estos resultados es este de acá, que es un modelo de vulnerabilidad desde la misma población en la microcuenca de Huacrahuacho. Aquí, bueno, el propósito era identificar, concertar y priorizar las medidas de adaptación a nivel local de los diagnósticos, que de hecho es otro componente del PAC que no lo voy a tocar. Y lo que se hizo fue tener muchas preguntas orientadoras. Y bueno, esto es un poco cómo aporta cada uno de los estudios a las temáticas, ¿no? Y como les decía, hubo preguntas orientadoras en cada uno de los temas, en agua, en el tema de seguridad alimentaria y en el de riesgos climáticos. Y también las evidencias locales. Todo esto con el reto de construir los estudios temáticos que hacen uso de diversas metodologías y técnicas para tener un marco metodológico común. Luego, en la última etapa, esto es un poco la secuencia de los pasos que se siguió para la integración final, que es la revisión y análisis de los estudios temáticos, la interpretación de los resultados más importantes, la identificación de los hallazgos más contundentes en los que hay mucha coincidencia entre la percepción local y los datos cuantitativos de Senami. En relación a los efectos e impactos del cambio climático, también hubo una comparación, una síntesis y un análisis de los hallazgos y percepciones con lo que ya decía, con los resultados técnicos científicos, el recojo de factores de vulnerabilidad identificados en algunos estudios y también una revisión colectiva del documento. Claro que esto no se hizo solo en un taller, se hicieron a través de varios talleres, reuniones, coordinaciones y todo lo demás. Entonces, un poco lo que se hizo, ahí se puede ver las fechas. Y esto es parte del marco conceptual que se utilizó.
el concepto de vulnerabilidad como un enfoque que enmarcó y estructuró la integración. Se consideraron componentes, lo que usamos nosotros fue vulnerabilidad es igual a exposición más sensibilidad menos capacidad de adaptación, de manera muy simple, y cada estudio se insertó de diferentes resultados a esta ecuación. Y lo más importante de acá es que también nosotros estamos hablando de una vulnerabilidad contextual, que es lo que decíamos, que el cambio climático se añade ya a una problemática existente en ambas microcuencas y en ambas regiones. Entonces, el marco conceptual está orientado a políticas de adaptación y que esto está junto pero no está mezclado. Entonces, los factores climáticos, los factores no climáticos, que son los que están en ese recuadro blanco grande, y también los relacionados al cambio climático y a la vulnerabilidad climática, hacen parte de la vulnerabilidad. Se tiene que tomar en cuenta esto. Ejemplo de esto son estos datos de degradación de recursos naturales en Apurímac y Cusco. En Apurímac el 30% de los suelos agropecuarios están con erosión severa, en el caso de Cusco el 20%. Entonces tenemos problemas de malas prácticas que no tienen nada que ver con cambio climático, como sobrepastoreo, a su vez la menor capacidad ambiental de recarga hídrica, la pérdida de cobertura vegetal y aumento de la erosión, la disminución creciente de las fuentes de agua. De hecho, esto fue un tema en que coincide claramente y es bastante contundente las percepciones con lo cuantitativo, y la competencia y conflictos por el agua, incremento de la inequidad de uso. Entonces, estas son condiciones que ya existen en los territorios. También hay bajos rendimientos agrícolas y pecuarios, el deterioro de sistemas productivos, la pérdida de especies y crianzas nativas por la introducción de mejoradas, como el caso del ganado brown Swiss, la ineficiencia en riego que existe por ejemplo, eso es una foto de la microcuenca Mollebamba, donde hay muchos andenes, una andenería bastante extensa, pero que por diversos factores se ha perdido un poco el saber de la utilización efectiva del agua, y se suelta el agua desde arriba para que riegue todos los andenes de abajo, que le dicen el riego por cascada. Y imagínense pues todo lo que genera esto, ¿no? Tenemos pérdidas del 70% del agua, pérdida de nutrientes y también la destrucción de andenes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí, no? O sea, esto no tiene nada que ver con cambio climático, pero sí hace más vulnerables a las poblaciones. La pérdida de conocimientos campesinos tradicionales. Entonces, ahora lo que hay en las microcuencas son sistemas productivos más demandantes de agua y que son menos resistentes a la alta variabilidad climática que existe en ambas microcuencas. Y, bueno, la condición de inseguridad alimentaria, ¿no? Bueno, algunos indicadores precarios de condiciones de vida en Apurímac y Cusco, de 43 y 38% en niños menores de 5 años que tienen desnutrición crónica. 70 y 71% de menores de 3 años sufren de anemia. O sea, estamos hablando de niños con condiciones ya de vulnerabilidad, ¿no? Preexistentes. Bueno, y varios datos más, ¿no? En el tema eso fue para los locales. En el tema de los regionales se usó el mismo marco conceptual, teniendo en cuenta los factores no climáticos y la vulnerabilidad contextual que ya existe en las regiones de Cusco y Apurímac. Y un poco estos son los 6 pasos que se siguieron, ¿no? Se identificaron sistemas de afectación, que son las poblaciones rurales de la región y sus medios de vida. Eso es el centro, la vulnerabilidad humana. Se caracterizó la región, las poblaciones, las dinámicas históricas y los factores no climáticos. También se caracterizó el cambio climático y sus efectos locales, a pesar de que eran estudios regionales, se tuvieron que hacer con algunos estudios de caso. Y también en el tercero, posicionamiento y estrategias autónomas de adaptación, que ya son espontáneas por las mismas poblaciones y comunidades. Se identificaron los factores que hacen que la población sea vulnerable actualmente al cambio climático, considerando los factores estructurales. También se hicieron escenarios socioeconómicos. Y finalmente esto tuvo un grande respaldo en las opciones de adaptación planificadas actuales y futuras con los gobiernos regionales de Cusco y de Apurímac. Entonces, solamente para un ejemplo, integrar ¿qué fue lo que se integró? 3 ejes: agua, riesgos y seguridad alimentaria, cada uno con bastantes estudios detrás de ellos. Distintas unidades y escalas territoriales de análisis, ese fue el reto. Este es un ejemplo de lo que se ve el cuadro de acá. Por ejemplo, arriba están los estudios, de hecho se ha cortado porque es más grande, y en la columna de acá podemos ver la unidad de análisis, ¿no? Entonces hubo estudios que hicieron entrevistas con personas hasta unos que tienen implicancias nacionales.
Entonces, un poco integrar diferentes unidades de análisis, diferentes escalas territoriales, ese es el reto, ¿no? Eso es cómo lo hicimos, de hecho es más extenso, y también lo que se trató de integrar fue las fuentes de conocimiento, desde lo local y lo científico cuantitativo, y el pasado y presente y futuro. Un poco los resultados de la integración en el clima, por ejemplo, lo más importante es generalmente las tendencias coinciden, tanto en variables como en dirección, pero no siempre. Entonces, bueno, algo muy rico que también salió como resultado de las investigaciones es que las poblaciones locales manejan un mayor número de parámetros a escalas temporales y espaciales menores, es decir, con mayor precisión que las que maneja la ciencia. O al menos en lo que se hizo durante el PAC, ¿no? Entonces, los datos cuantitativos de tendencias son útiles para la toma de decisiones, pero no abarcan el total de variables climáticas, ¿no? Por ejemplo, los estudios que se hicieron fueron de temperatura, precipitaciones y humedad, y hay mayores variables en el clima, ¿no? No solo esas. Y también otra lección aprendida o reflexión es que debe seguir avanzándose en el acercamiento y afinar las escalas. También lo que se rescata acá es que hay que prepararse para adaptar en la dirección en la que las tendencias y las proyecciones coinciden con la población, con lo que percibe la población. Entonces aquí se presentan las que ha habido coincidencia, las temperaturas mínimas están reduciéndose, esto es en el caso de Apurímac, y hay retrasos en el inicio de las lluvias, y también hay lluvias cada vez más intensas, ¿no? Esas son las más contundentes en las que sí hubo coincidencias. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace para priorizar qué es lo más importante en la vulnerabilidad? Entonces, se hicieron talleres para ver de todos los resultados de los estudios qué era lo más importante. Entonces, ¿y en qué es lo que se toma en cuenta para la integración? En el caso de Apurímac, lo más importante son estos 4 puntos: los cambios en la distribución temporal de la precipitación, especialmente en el inicio de las lluvias, los cambios en el periodo de la ocurrencia de las heladas, que tienen una afectación en la agricultura, especialmente en los cultivos de la campaña chica, que en Perú les llamamos, bueno, al menos en esta zona se llaman maguey, bajo riego en los meses secos, ¿no? Y el 3, los cambios en las temperaturas máximas y mínimas, por lo tanto, la subida en las cotas en las zonas de producción, por ejemplo, en la palta, pero la palta o en los cultivos no solo suben ellos, sino también suben todo el tema de sus plagas y enfermedades, y la mayor incidencia de la radiación solar. Entonces, estos son los sistemas que se analizaron y que se priorizaron como más importantes, no todo lo demás. Esto es solo un ejemplo de Apurímac. En Cusco son diferentes, y así en las microcuencas también. Y ya, ahora sí, las lecciones aprendidas. Entonces, las lecciones aprendidas que se ha podido reflexionar durante los estudios es que, a pesar de ya evidenciarse señales de cambio climático, el mayor peso en la determinación de la vulnerabilidad actual lo tienen las condiciones locales del medio. Todo lo que ya hemos dicho, la presión sobre los recursos por malas prácticas y los cambios en la dinámica social que imprimen ciertas actividades, y la situación preexistente de déficit de desarrollo, como vimos el tema de pobreza y el tema de desnutrición crónica, y la vulnerabilidad estructural, que predisponen a las sociedades locales a tener mayor sensibilidad a los efectos del cambio climático, por lo tanto mayor daño. También se reflexionó sobre que la hipótesis es que aún en los próximos 20 o 30 años los factores socioeconómicos seguirán teniendo mayor peso en la configuración de la vulnerabilidad. O sea, no podemos hablar de vulnerabilidad climática solamente, sino también hay que tomar en cuenta todo lo social. En lo climático, involucrar en el análisis otras variables climáticas, no solo temperatura y precipitaciones, también vientos, humedad, radiación, etc. Después, producir información diferenciada según el territorio. Nosotros hicimos en ecosistemas de alta montaña. Y producir escenarios con mayor resolución espacial. De hecho, no tuvimos escenarios para Huacarahuacha ni para Moyobamba a escala local, y a horizontes de tiempo más cercanos, porque en verdad esos son los que ayudan a la toma de decisiones. Pues, ¿qué podría hacer un alcalde distrital con un escenario al 2070, al 2100? Y no facilita la toma de decisiones y tampoco la instrumentación de acciones. Otra de las lecciones aprendidas es que el cambio climático tiene fuerza en los testimonios y percepciones, sobre todo si tenemos una carencia de series históricas que tienen muchos vacíos de información, ¿no? Y de los campesinos, y ante debilidades de información climática y alta incertidumbre en las dos microcuencas.
Y bueno, también procurar la integralidad. El tema tiene distintas aristas, es muy complejo, cada investigación tenía su propia metodología, sus propios enfoques. Y bueno, en contextos con culturas ancestrales con las que hemos trabajado se requiere además un enfoque intercultural. Y eso sería todo. Gracias.